Bienvenidos, manitas. Hoy os traigo una carpeta portadocumentos con cierre de cremallera. Seguro que en algún momento hemos necesitado una. Pero no viene sola. Nuestra compi Patricia de EcoCraft os enseña esta otra súper bonita, con otro estilo y con cierre de lazo. En la descripción del vídeo os dejo linkeado su canal y su vídeo para que os paséis a ver el paso a paso de esta otra idea. Así tendréis donde elegir. Y si os gusta, os animo a que os suscribáis a su canal. No me entretengo más y vamos con el paso a paso de esta carpeta con cremallera. ¡Empezamos! Vamos a cortar las siguientes piezas. Para el exterior, en cartoncillo, yo estoy utilizando este de Kraft, cartón Kraft. También nos sirven de caja de galletas, cereales, pizzas, cualquiera de esas cosas os sirve. Vamos a cortar una pieza para el exterior de 40 por 25 centímetros. Y para el interior, pues lo mismo, también en cartoncillo, una pieza de 38 por 23 centímetros. Yo, como no tengo más cartoncito de este, he cogido dos cartulinas, porque son delgaditas, son la cartulina escolar normal, y como quiero darle un poquito de cuerpo, pues he cortado dos iguales que voy a pegar entre sí. Para pegarlas voy a utilizar pegamento en barra. No necesito que sea un adhesivo fuerte, porque después esto no se va a soltar. Pero no quiero utilizar cola de encuadernar o cola blanca para no darle exceso de humedad a la pieza. Yo, como después voy a pasarlo por la máquina de coser, no utilizo cinta de doble cara, pero si vosotros el paso de coserlo os lo vais a saltar, podéis pegarlas también con cinta de doble cara. Voy a redondear las esquinas, para ello me ayudo de algo redondito para que me salgan todas más o menos iguales, tanto en la pieza que va a ir fuera como en la de dentro. Marcamos y cortamos. Vamos a hacerle 7 marcas justo en la mitad, para que esta zona nos ayude a doblar tanto esta pieza como esta a la mitad y nos quede la parte esta redondita. La primera marca justo al centro. Y ahora vamos a hacer 3 marcas hacia la derecha y 3 marcas hacia la izquierda, cada medio centímetro, tanto en una pieza como en la otra. Y ahora vamos a pasar ya a forrar ambas piezas. Para la del interior, una tela finita de algodón, y para el exterior, como el portadocumentos se suele manipular bastante, voy a utilizar esta polipiel y así lo podremos limpiar fácilmente. La pieza exterior, fijaros que cuando hacemos las marcas, esto dobla hacia adentro, hacia ahí nos cuesta más. Cuando hacemos la marca, el cartoncillo nos pide hacia dónde tenemos que doblar. Pues lo doblamos hacia adentro, o sea que esta pieza la vamos a forrar por este lado de aquí. Y el interior lo vamos a forrar por este lado de aquí, por donde cierra. Para forrar ambas piezas yo voy a utilizar cola de encuadernación, pero la cola blanca también nos sirve. Vamos a aplicarle la cola en toda la superficie, que no se nos quede ningún grumito y que nos cubra bien toda la pieza. Vamos a colocarle peso encima para que con la humedad del cartoncillo no se nos combe, y mientras tanto forramos la otra pieza. Cuando forramos con tela es muy importante que toda la superficie esté impregnada con el adhesivo, que no nos dejemos ningún trocito, porque si no la tela nos hará bolsas, porque en esos trocitos no se habrá pegado bien. El sobrante que he dejado de un par de centímetros lo voy a pegar hacia adentro, tanto en esta pieza como en la anterior. Y en las zonas curvas voy a hacerle unos cortes para que me ayude a colocar bien la tela.
Esta pieza forrada de polipiel, las esquinas las voy a forrar de distinta manera. No voy a hacerle cortes, sino simplemente le haré dos. Uno al principio de la curva y otro al final de la curva. Y esa pieza de la esquina la iré amoldando a la curvita. Vamos a tener que ir con un poquito más de paciencia. Y como veis, le estoy haciendo cortes para que no se me quede demasiada tela en la esquina. Con la polipiel nos va a costar un poquito más que se quede pegada en su sitio, así que nos vamos a preparar unas pinzas. Y me ayudo con un trocito de cinta de carrocero para que se quede en su sitio mientras se seca. En esta pieza, que es la interior, voy a colocarle una gomita porque mi portadocumentos quiero colocarle una libreta. Y lo voy a hacer colocándole unos sellelet u ojales con la Crop-A-Dye a la misma medida de un lado que de otro. Voy a hacérselo un poquito más grande porque como le voy a colocar la goma, para que no me cueste ponerle el sellelet. Y así una libreta que nos podemos hacer nosotros simplemente recortando unos folios, colocándolo en una tapa y cosiéndoselo. Estas libretas ya las hice en el vídeo que os compartí ya hace bastante tiempo, cómo hacer un Midori, así que os dejaré el enlace por aquí abajo para que os la podáis hacer si os apetece. Y así tendremos colgada nuestra libreta y de aquí pues también podremos colgar un bolígrafo. Pues una vez ya tenemos toda la cola seca, bueno, ya veis que aquí las esquinas no le he quitado del todo las pinzas porque al haber tanta polipiel, pues me está costando que se quede fija en la esquina. Así que para terminar de fijar esta tapa, voy a darle una costura todo alrededor. No, esto es opcional, no es necesario que lo hagáis. Pero si el portadocumentos que os estáis haciendo le vais a dar tute, le vais a dar batalla, yo os aconsejo que lo cosáis y así nos durará muchísimo más tiempo. Yo voy a utilizar máquina de coser, pero a mano también lo podéis hacer. Y me lo preguntáis muchas veces, cuando coso cartoncillo, cartón o cartulina, ¿qué aguja utilizo? Pues yo la que llevaba la máquina, no la cambio. El hilo. Es importante que el hilo sea de calidad, que no sea un hilo comprado en un bazar, porque se nos va a romper mucho. Un hilo de calidad y la aguja, la que traía la máquina. Pues voy a darle todo el pespunte alrededor y volvemos con el vídeo. Pues ya tengo el pespunte dado a esta pieza y de momento no la necesitamos. Pasamos a esta otra y es cuando vamos a utilizar una cremallera larga. Yo le he comprado de estas cremalleras que las venden por metros y necesitamos la medida, doblando esto a la mitad, para cubrir este lado y este lado de aquí. Yo he calculado unos 65 centímetros, pero yo he comprado 1 metro que voy a coser y cuando termine de coserlo cortaré la que me sobre. Y esto lo vamos a tener que coser
con la parte, digamos, el derecho de la cremallera hacia afuera, por la parte de abajo de esta pieza. Coseremos primero este lado, abriremos la cremallera y coseremos este otro. Si no queréis coser, lo que podéis hacer es pegarla. Vamos a pegar un poquito más de medio centímetro por aquí. No vamos a ajustar demasiado la cremallera al borde. Y si no, pues también coser la mano con una puntada bonita, con un hilo que contraste, para que se note que está cosido a mano. También puede quedar bonito. Así que la vamos a colocar y dejamos aquí un par de centímetros de sobrante para después rematar por la parte de dentro. Y ahora lo que nos queda es pegar esta pieza a esta pieza de aquí. Y tenemos que colocar la parte interior dejando 1 centímetro todo alrededor, que se vea el color mostaza de abajo. Lo voy a sujetar con unas pinzas y voy a ir pegándolo por trozos. Primero este lado y después pegaré este otro para que no se me mueva. Y voy a utilizar cola blanca de carpintero, un adhesivo que pegue bien. Y una vez pegado lo tenemos que dejar secar muy bien antes de poderlo manipular. Y ya está listo. Y así ha quedado este portadocumentos en un tamaño A5, pero abierto también nos cabe A4. Por si tenemos que ir a hacer alguna gestión, que no se nos pierda ninguna documentación, o si tenéis un PEC en casa, bueno, pues para la cartilla sanitaria, la cartilla de vacunación también nos viene muy bien, o en mi caso, que yo lo voy a utilizar para guardar la documentación de mi coche. Incorporamos una libretita, que yo no sé vosotros, pero yo siempre ando buscando dónde escribir, así que aquí lo tengo todo recogidito. Está reforzado con costura, con lo que nos va a durar muchísimo más tiempo. También he reforzado, que no sé si lo veréis aquí, un pespunte aquí y aquí en la parte de abajo, porque estos dos puntos son los que más sufren a la hora de abrir y cerrar. Son donde hacemos el primer tirón de cremallera, así que reforzaditos para que no se nos estropee. Podríais decorarlo más, pero yo lo voy a dejar así por ese motivo, porque yo lo voy a utilizar en mi coche y ya sabemos que dentro del coche hay cambios de temperatura bruscos y no quiero que la decoración se me pueda estropear. Por eso también lo he reforzado todo con costura, para que me dure mucho más tiempo. Y si habéis llegado hasta aquí, acordaros de que podéis pasar por el canal de Patricia EcoCraft y ella os propone otra idea de carpeta. El enlace a su vídeo os lo dejo en la cajita de descripción. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre, regalarme dedito arriba, compartir el vídeo con amigos y si no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Es gratis. Suscribiros y así no os perderéis ninguna de las ideas que os voy compartiendo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.